llegó un suceso más grave o un poco más fuerte que ya la empezó poco, pero a inquietar. Estaba Jackie leyendo en su sala, estaba completamente enfocada en lo que estaba haciendo, cuando de repente ve como del otro lado un lapicero de bote, se eleva y lo avientan contra la pared. Ante sus ojos pasa esto. Al ver esa silueta, ella como yo creo que se debe haber quedado estupefacta en el momento de ver eso, y lo único que hace es echar un grito, o sea, enorme, y esa silueta se desvanece. Ok, estamos ante la presencia por primera vez de una de las entidades de esta casa, un anciano, como dice Bishop, con una cara ya demacrada, piel muy pálida, casi transparente y con ojos que brillaban, ¿no? Alumbrar con la linterna y se da cuenta que todo está en orden hasta que se da la vuelta para bajarse y justo enfrente de ella aparece. Una cabeza. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva emisión de los Monos Bichis. Como siempre es un verdadero placer traer para ustedes los temas de misterio, terror, realidad alterna, fallas en la Matrix. Y el día de hoy, ¿cuál es el tema que traemos? El terror de San Pedro Garza García. No es ese, Ah, pero sí traemos algo parecido que es el terror de San Pedro, no de San Pedro Garza García, nada más de San Pedro. Y bueno, Que sí es el mismo. como siempre, bueno. es un verdadero placer compartir los micrófonos y las cámaras y el estudio el día de hoy con mis hermanos Raisling Osdas Bien, bien, pues aquí otra vez en el estudio de los monos bichis. en el headquarter de Headquarter. los Small Beaches, muy Son bien. La Liga pocas de la las veces Justicia. que hemos grabado, pero pura calidad sale aquí. Grandes temas han salido de aquí. Justice Hall. Bishop, ¿cómo estás el día de hoy? Aquí ya bien listo con toda la información de San Pedro Garza García, que lo veremos en otro episodio. A ver cómo sale. Bishop trae información de otro tema, pero vamos a Que es ver. algo que no es raro en él, Es que me gusta leer mucho, pues. como la tercera o cuarta. Me gusta leer mucho. Y bueno, como también pueden darse cuenta, el día de hoy estamos estrenando nuevo logotipo, nueva imagen de los Monos Bichis con el grandioso lema "Hay de terror, Aterrar. terror". Entonces, bueno, si ustedes les gustan estas playeras, quieren conseguir una, contáctenos, déjenos aquí su mensajito y nosotros nos comunicamos con ustedes para que puedan tener su playera de los Monos Bichis oficial. Y muchas gracias a Creative, que fue la persona que nos hizo el estudio, que nos hizo estas playeras. Entonces, les voy a dejar aquí el link de Creative para que si tienen algún evento que quieran hacer, no sé, desde postales, playeras, cualquier cosa, Creative tiene la solución para ustedes. Ahí se los vamos a dejar para que lo puedan checar. Y estoy seguro que una de estas playeras va a viajar allá a Moroleón, Guanajuato. No sé por qué, algo me dice. Ya tenemos por ahí algo. Muy bien, bueno. Y para los que nos están viendo por primera vez, nuestra nueva imagen, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en TikTok como Los Monos Bichis 07 y también nos encuentran en Facebook como Monos bichis. y en Instagram como Los monos bichis San Pedro Garza García. Los Monos Bichis San Pedro Garza García. Bueno, pues ya entrados, ahora sí, con toda la información, compartiendo el nuevo logotipo, compartiendo la nueva imagen, pues ya podemos entrar de lleno al tema del día de hoy, que no es San Pedro Garza García, obviamente, pero este es probablemente uno de los casos más impresionantes de poltergeist que yo haya visto. Y por alguna extraña razón, no hay tanta información como otros casos. Por ejemplo, el de Amityville es un caso que todo el mundo sabe, películas, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este caso en particular de el terror de San Pedro o el exorcismo de Jackie Hernández o
el exorcismo de San Pedro, en diferentes formas de conocerlo. No hay tantos videos, no hay tantos contenidos, no hay tanta información como otros casos que han sido muy virales, muy famosos y de los que se hacen constantemente, pues, contenido, ¿no? Al respecto. Entonces, este caso en particular me gusta por eso, porque uno, tiene cuestiones científicas incluidas, tiene cierta validez por la ciencia y porque no está tan divulgado. Entonces, esperemos que les vaya a gustar mucho y pues que les encante, así como, bueno, a mí me encantó el tema, no sé ustedes cómo lo viste tú. La verdad me gustó mucho, cómo se Tema comen de los los indigentes. indigentes. No, mentira, no, sí, lo que comentabas es muy raro que hasta una universidad estuvo involucrada en esto. Ujú, Fueron especialistas pues, de renombre, me ujú. imagino, ¿no? Ahí en la ciudad. Y hay muy poca información, como para indagar un poquito más, ¿no? O sea, son más videos de personas que les interesó Ujú. el tema. Pero aún así, dentro de esos videos es poco el Sí, material es que hay. La poco, así es. mayoría de lo que vi son algunas documentaciones, unas grabaciones del video, de la investigación que hubo, que se hizo pues por parte de la UCLA, ¿no? Al final de Ujú. cuentas. Así es. ¿Qué opinas, Raislin? Pues es que es curioso, ¿no? El caso que se puede decir más documentado científicamente es el menos divulgado. Porque Sí. incluso pues hay videos, ¿no? Videos que no son como el clásico video de... "Mira, mira, Y no es para asustar, pues en realidad es investigación sino, pura. sino videos de investigadores que pues realmente te dejan que pensar y luego el análisis que hubo de cierta sustancia que pues, aparece parte de del laboratorio de la universidad, los datos que arroja, o sea, es algo más interesante por eso, porque la ciencia estuvo involucrada Así es. y sin embargo no tiene tanta difusión. Así es. Bueno, pues ahí está nuestra opinión personal antes de entrar de lleno con el tema y ahora sí, vamos de lleno con la historia de Jackie Hernández, una persona de origen cubano que, bueno, desafortunadamente para ella el terror empieza desde su infancia, una persona que tuvo una infancia muy turbulenta, que fue abusada tanto física como mental y desafortunadamente también sexualmente desde que estaba pequeña y que pues obviamente tuvo una vida bastante complicada en ese sentido, pero que pues llegó a un punto donde creció, formó de alguna forma una familia de la cual se separó de su pareja, el padre de sus dos hijos, y cuando toma esta decisión de dejar a su pareja, decide mudarse a una casa en el puerto de San Pedro, California, California. Este, una casa muy vieja, una casa que en su momento muchos marineros utilizaban, pescadores utilizaron para vivir ahí temporalmente, pero estuvieron viviendo en este lugar. Y pues es de esa típica casa tradicional de Estados Unidos, donde, como acostumbran los gringos, y ahorita le voy a hacer la pregunta a Bishop, tiene un ático. ¿Por qué los áticos, Bishop? Porque es la mejor manera de guardar fantasmas y cagar gente. Si no es un ático, es un sótano. Pero los gringos se acostumbran el ático, Güey, ¿no? ¿cómo les gustan las No, casas que rechinan, güey? Bueno, es que son de madera, Por ¿no? eso, o sea, ¿por qué, Un güey? cementazo, No, varillas. hombre. Es que, ¿para qué hacen eso, güey? La neta. Por eso pasa un ciclón y les va bien mal, güey. Por la puerta de hace rato. Oh, güey, ay, sí, no te Esa es otra historia. no te pases. Pero bueno, ok, llega Jackie Hernández con sus dos hijos. Dato curioso, era un bebé de recién nacido prácticamente de 2 meses y una niña que no había ni cumplido Sí, una niña también chiquita. ni el año creo que tenía, ¿sabes? O sea, una cuestión muy difícil. Era madre soltera, obviamente, tenía trabajos, creo que tenía 2 trabajos y aparte estaba estudiando, por lo que el tiempo siempre pues era justo y lo tenía ocupado. Y el llegar a vivir ahí a San Pedro, California, le ayudó a, de alguna manera,
a asentar su vida y a generar una dinámica de vida que le facilitara el poder tener el cuidado de sus hijos, asistir a su trabajo y a la escuela, ya que tenía una amiga que vivía justamente al lado de esta casa, que era Susan, que era también de origen cubano, y pues ella era la que le cuidaba a los niños cuando ella tenía que ir a trabajar, cuando Jackie tenía que ir a trabajar o tenía que estar en la escuela, ¿no? Entonces, aquí pues obviamente el principal punto es donde se empieza a dar todo, el ático. A ver, Raisley, platícanos un poquito de estos primeros pasos o sucesos que sucedieron en el ático. Y bueno, es que en un principio empezó Jackie a escuchar los clásicos ruidos en el techo, ¿no? En el ático. Y al principio pues se asomaba y no veía nada, pero se escuchaban los ruidos. E incluso cuando ella no estaba en su casa, los vecinos cuando llegaba le decían que escuchaban ruidos en el ático de su casa, escuchaba hasta las casas de los vecinos. Esos ruidos se fueron haciendo cada vez más, más constantes y más fuertes. En una ocasión, cuando ella sube al ático, bueno, se asoma al ático, después de que se asoma al ático, empezó a sentir como algo muy pesado, una vibra muy pesada ahí arriba, y cuando baja, los sonidos se intensifican de tal manera que justo de la parte de arriba de su recámara, donde estaba su cama, escuchaba ruidos cada vez más fuertes, como si estuvieran desgarrando, queriendo desgarrar pues el techo para atravesarlo para llegar hacia donde ella estaba. Ok. Y es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Empiezan siendo sonidos como canicas que Sí, caían, típicos sonidos que a veces se escuchan, ¿no? lo que nosotros sabemos muy bien aquí. Exactamente, aquí en el estudio, nosotros, pues, o Antes sea, era Panteón aquí. Y yo por nos primaria. nos aventaban monedas aquí en las noches Ay, qué bien. y no había nadie arriba, en el departamento de arriba donde estamos, no había nadie y se oían, todas las noches se oían monedas y que arrastraban muebles cuando no había nadie. Entonces, sonidos similares se escuchaban, canicas, pisadas, y como dice Reisling, se fueron intensificando hasta el grado en que oía como si alguien desgarrara por completo la madera del ático, ¿no? Pero bueno, Jackie, quizá por su situación precaria, porque no le alcanzaba para irse a otro lado, pues trataba de buscarle cuestiones lógicas a este tipo de situaciones, ¿no? Como pensando de que, bueno, puede ser que es la madera, es una casa vieja, rechinan las Como cosas, dice el dicho, que todas las exacto, casas truenan allá. todas las casas Pues truenan. sí, güey, pero ¿para qué hacen eso, güey? Si ya saben. Siempre, güey, siempre es un... El ático siempre va a generar eco, pues, o sea, va a guardar algún sonido, no sé, con el frío la madera truena, con el aire, o sea, no sé, son muchos detalles que muchas veces se ha tocado, que se mudan a una casa, nunca tocan el ático y resulta que alguien está viviendo arriba ya de eso, pues, o sea, ¿por qué no las hacen parejas mejor y ya, güey? Y ya no le pones el ático. Y ya no pones Bueno, el ático. es curioso porque esta era una casa de un piso realmente, Sí, o sea, ni siquiera de dos pisos, o sea, era un piso y en las tejabanes de caída, sí. ahí hicieron un huequito para que fuera ático. Tenía Se lo inventaron, Sí, ¿no? o sea, si no, no tiene chiste. Ok, bueno. Después de este suceso del ático, llegó un suceso más grave o un poco más fuerte que ya la empezó poco, pero a inquietar. Estaba Jackie leyendo en su sala, estaba completamente enfocada en lo que estaba haciendo, cuando de repente ve cómo del otro lado un lapicero de bote, se eleva y lo avientan contra la pared. Ante sus ojos pasa esto y ella se queda como, Caray. ¿qué es esto? ¿Qué pasa ¿Qué aquí? fue lo que Es pasó? muy normal. Ahí tengo un ático, hace un chingo de ruido, esto es Es normal. normal, es normal. Si tienes un ático es algo que es completamente normal, ¿no? Pero ella empezó como a sentirse un poquito preocupada porque pues esto
pues no le encontrabas una lógica tan fácilmente, ¿no? No es como que un niño de ella lo levantó y lo aventó, simplemente fue como se eleva el lapicero y sale volando a estamparse contra una pared, de la nada. Ella estaba del otro lado, simplemente vio cómo atravesó el cuarto, la habitación, el lapicero. Y bueno, a raíz de eso, se empieza a intensificar la actividad en la casa. Se empieza a sentir un ambiente más raro. La gente, los vecinos que van con ella y la visitan, le dicen que, oye, pues no te sientes como que te observan aquí, como que alguien está viéndote, Jackie pues trataba de decir, no, para nada, no, no, aquí no pasa nada, todo tranquilo, todo, nada, nada. No Y pasa no nada. pasa nada, oiga, no pasa nada. Pero empieza a escuchar también voces en el ático. Ya empiezan a hablar. Ella seguía diciendo, no, pues puede ser que son los vecinos, puede ser otra cosa, no es aquí. Buscando obviamente respuestas congruentes y lógicas para evitar sugestionarse de dicha manera. ¿Cómo ves eso? Sí, así es, pues ella lógicamente pues como dijiste, de no tener suficientes recursos como para cambiarse a otra casa, pues tiene que hacerse de valor y tratar de fingir hasta cierto punto, pues que no pasa nada, ¿no? Que todo es muy normal, pero pues realmente no era así, porque las cosas iban poco a poco subiendo de tono. Incluso, pues llega el momento que sucede algo muy interesante, ¿no? Que empiezan a aparecer fluidos por las paredes de la casa y en los muebles, fluido, así como si fuera una materia babosa. Ok, ahorita vamos a eso. Quiero tocar primero un tema antes relacionado con el ático todavía, que es la puerta del ático. ¿Sabes tú algo al respecto de la puerta, Bishop? A ver, la puerta de ático. Que se abre y se cierra. Se abría sola la puerta del Mm. ático, Ah, exacto. pero que eso es muy normal también, que las Es que puertas es de un látigo vayan ático, y güey. cierran. Te puede pasar Pero, de todo, güey. pero ahí te va. Lo curioso de esta puerta era que no es la típica puerta de ático de los Estados Unidos que tiene Sí. una cadenita que la Ujú. jalas y se baja una escalera, ¿no? Que puedes decir, bueno, con el peso se venció y se cayó. No, esta casa al ser muy vieja tenía una puerta que se movía de lado a lado, o sea, la tenías que acomodar de esta manera para cerrarla y luego empujarla para el otro lado para abrirla. O sea, es como si la quitaras la puerta por completo y la pusieras. Y Jackie empieza a notar que sin razón alguna, esta puerta se abría sola. O sea, nadie la abría. Para poderla abrir, ella tenía que subirse a pues alguna escalera, algo, porque la puerta estaba justo encima de la lavadora. Entonces no era como que, pues alguien la pudiera abrir y jugarle una broma, no era como que el viento le iba a aventar, porque era una puerta gruesa de madera que se tenía que correr para poderse abrir. Entonces, Jackie, ya ahí en ese punto, cada vez se siente más nerviosa, cada vez se siente más temerosa, porque, pues al final de cuentas, eso no es normal. Por más que tengas un ático, ¿estás de acuerdo? Sí, así es. Entonces, Oye, no era oye, una oye, 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 fácil bicho, una acceso. pregunta. ¿Y las casas en San Pedro Garza García tienen ático? Pues es que no habla de eso, o sea, es más que nada la Pero vida pues, nocturna. ah, bueno, era una duda que me tocó. Cuando tú investigaste ahí, que a Sí, lo mejor también allá ya no, no. los dos temas investigados. Después pasa una situación en la cual ella cada vez que va al cuarto de lavado, donde está la entrada al ático, se empieza a sentir vigilada. Ella piensa que en algún momento se va a voltear y va a encontrar a una persona ahí, ¿no? Ya es demasiado la presencia negativa que siente sobre su persona, ¿no? Hasta que llega un punto en febrero de 1989, está ella leyendo en su cuarto, está escuchando a su bebé mientras está leyendo y empieza a escuchar una respiración desde la habitación de los niños. ¿Sabes qué fue lo que pasó ahí, Bishop? Sí, así es.
Resulta que Jackie pues empieza a escuchar eso y pues ah, por el temor a que su bebé estaba en la habitación, ella lo que hace es se empieza a acercar poco a poco y se topa con la sorpresa de que al estar casi en el umbral de la habitación, ve una silueta de una persona que trae creo que era una camisa a cuadros, La franela. ajá, a franela, ajá, un pantalón pues como vaquero, pero lo que donde ella se queda con los ojos abiertos es cuando alcanza a ver el rostro y es un rostro ya demacrado, pues o sea, para empezar, pues no tiene nada que hacer en la habitación de su bebé, ¿no? Ujú. Es punto número uno. Y punto número dos, al ver eso, o sea, al ver esa silueta, ella como yo creo que se debe haber quedado estupefacta en el momento de ver eso, y lo único que hace es echar un grito, o sea, enorme, y esa silueta se desvanece. Ok. Estamos ante la presencia por primera vez de una de las entidades de esta casa, un anciano, como dice Bishop, con una cara ya demacrada, piel muy pálida, casi transparente y con ojos que brillaban, ¿no? Obviamente Jackie se asusta, intenta de alguna manera atacarlo para, como sobrevivencia, no sé, como reacción de instinto de madre para sacar a sus hijos, los toma a los dos y sale corriendo a la casa de su vecina, de Susie. ¿Qué fue lo siguiente que empieza a suceder ahí, Raicy? Después, a ver. Ahí lo que pasa es, ella va asustada y le cuenta a Susan Ujú. lo Y ella es sucedido. la que llama a los Sí, investigadores. exacto. Bueno, pero ahorita, Ajá. primero, ahí es, en ese momento, va el esposo de Susan a la casa, Sí, así es. va a buscar a la persona que vio ella, ¿no? Se va junto con otro vecino e incluso llaman a la policía, llega la Sí, así es. policía a la casa a buscar qué fue lo que sucedió, quién le encontraron, quién se metió, pero pues obviamente no encuentran absolutamente nada, ¿no? Entonces, en el momento, qué caso extraño, o sea, ella iba simplemente pues desesperada a platicarlo, ¿no? Pensando en que no le iban a creer, pero lo extraño es que le creen y tan es así que le recomiendan a una persona que pues estudia lo paranormal. Creo que se llama Larry Wyckoff. Mm. No, no sé si no. Larry o Barry Wyckoff, algo así. Y hay que aclarar ahí también que hay un punto en el que ella empieza a tener sueños constantes, en el cual sueña que la ahogan a Ah, ella, es cierto. que la empiezan a ahogar y que la golpean con un tubo y la ahogan en el mar, pero al ver sus manos mientras intenta pues, resistirse al ahogamiento, ve las manos de un hombre, no son sus manos. Ella empieza a tener este sueño recurrente constantemente, ¿no? Y a esa vez, pues la actividad empieza a incrementar otra vez en el ático, empiezan a haber chasquidos, empieza a haber eh, ruidos mucho más fuertes, voces más fuertes, y se le ocurre meterse a ver, a Y revisarlo con ahora, una linterna, se mete, Qué ocurrente, güey. dice, vamos a ver, y empieza a alumbrar con la linterna y se da cuenta que todo está en orden hasta que se da la vuelta para bajarse y justo enfrente de ella aparece una cabeza, Mr. Conger. la cabeza de este la anciano pura que cabeza, se le sin había cuerpo, aparecido antes, la Ah, pura cabeza. Jackie pega un grito descomunal, se avienta prácticamente por el agujero del que es un ático. agujero muy estrecho. Exactamente, pero imagínate, No, todo ni, cabe, todo no, cabe. ni los clavadistas olímpicos No. hubieran aventado algo tan bueno Los de la- y sale huyendo, ¿no? De nuevo, otra vez. Ahí es cuando ya empieza a ver este líquido viscoso amarillo que aparece en los muebles de la cocina, ¿no?
que no tiene una lógica de dónde salía, porque pues un No, mueble de de cocina. repente Pues, pero estaba de empezaba todos lados, ese es el él detalle, pues. tiene un líquido así como amarilloso, pero con ciertas marcas rojizas también. Pero ella, como escéptica de lo paranormal y Ujú. todo eso, que creía, pues en alguna tubería rota, la humedad, Estamos o sea, buscando siempre tiene la su lógica, lógica, ¿no? güey, Sí. todo puede pasar, güey. Y limpiaba Sí, y y volvía a volvía a salir salir, este o sea, Como líquido la del extraño. fabuloso rojo. Casi, casi como el fabuloso rojo, exactamente, ¿no? Este líquido estaba en las paredes, estaba en los Empezó poco a poco muebles. por toda la casa a verse escurrimientos de esa sustancia así como babosa, ¿no? Ya para entonces ya las puertas se abrían solas, ya la actividad ya Ya, la estaba casa era un relajo. establecida. ya estaba fuera de control la actividad, pero ella todavía se resistía a salir de ahí, o sea, todavía Pues porque no buscaba podía. alguna lógica, ¿no? Hasta que en ese momento, un día acostada en su cama mientras leía, empezó a sentir una presión en el cuello, la estaban intentando asfixiar, pero ella no veía nada, nada más sentía la presión en las manos, ¿no? ¿Cómo ves? Imagínate que estás en tu casa y de repente sientes como si estuviera Darth Vader enfrente de ti, ¿no? Ándale, prácticamente como si fuera Ted Payne a la distancia, güey, que lo estaban matando, güey. Cuando por fin la suelta, esta sombra que después vio, que era una sombra, ella comenta que había unas esferas de luz, Sí. que ella las vio y que esas esferas fueron las que alejaron de alguna manera a esta entidad de sombra, ¿no? Y ahí es cuando Susan se topa en una conferencia en la ciudad con estos parapsicólogos de UCLA, la Universidad de California, de Los Ángeles, y les cuenta sobre este problema principalmente, y ahí pues le dan el teléfono y ya se empiezan a comunicar con ellos, con este equipo de investigación, que van a la casa y empiezan a tratar de hacer, pues, Contacto. pues una investigación tal cual, ¿no? Empiezan a querer documentar todo lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó en este Pues al momento? principio creían que era falso, ¿no? O Ujú. sea, cuando les contaron, dijeron, pues es una historia más, alguien quiere llamar la atención, pero a final de cuentas dijeron, bueno, pues vamos a revisar, ¿no? De todos modos, a ver qué pasa, ¿no? Y sí, efectivamente llegan, empiezan a hacer preguntas a Jackie, y en el medio de las preguntas empiezan a escuchar ruidos. Entonces creían que venía de la cocina, ¿no? Entonces se levantan inmediatamente, van y checan en la cocina y se dan cuenta que los ruidos venían del ático, como siempre, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, dijeron, pues vamos a ver qué hay, ¿no? Entonces ahí es donde, no me acuerdo, Jeff Ujú. y Larry o Barry Conrad, algo así, se Ujú. suben al ático para investigar, pues. Ujú. Entonces, de hecho, a Jeff, Larry le Ujú. pregunta que cómo está todo, ¿no? Que qué ve. Entonces, en ese momento, cuando le pregunta, dice él, todo está bien, aquí no hay nada. Cuando se voltea Larry, dice que empieza a escuchar gemidos, empieza a escuchar pujidos, ruidos, o sea, como ruidos de angustia y eso, que cuando se da, él tenía la cámara, él cuando se da la vuelta, lo primero que ve es a Jeff, o sea, volando, ¿verdad? Ujú. Así, está una viga, está recargado sobre una viga, pero volando hacia arriba, y él lo primero que hace, pues, es tomar una foto, pues. Entonces, se escucha un ruidajo y todo, él lo ayuda, lo jala, lo baja, y cuando bajan, él ya ven a Jeff y le dice, ¿qué tienes? Y él empieza a platicar, dice, es que, ¿sabes qué? Cuando yo le dije a Larry que todo estaba bien, me di media vuelta y ahí es cuando yo siento que esto, porque se baja Ujú. Trae con lo que traía, una cuerda. era una cuerda muy Era delgada, era ¿no? un cordón, Un era un cordón, cordón delgado ajá, con un nudo muy particular. así es. Entonces, lo primero que dice es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice él, oye, ¿sabes qué? Es que me agarra y me jala, dice, estaba colgado literalmente,
pero no nada más estaba colgado, estaban jalando de la pata, pues, o sea, iban sobre él, pues. ¿no? Entonces, Y de gracias hecho, pues a... él tenía las Así marcas, ¿no? O es, sea, Tenía marcas en el cuello del cordón, sí, así es. de que prácticamente esta entidad lo levantó, le puso un cordón en el cuello y lo colgó en un clavo que estaba salido de una viga. Así es. Lo estaba asfixiando, obviamente, ¿no? sí, está ahorcando. Adicional a eso, hay una parte cuando ellos llegan a la casa, antes de subir al ático, que ponen y montan todas las cámaras de video y al prenderlas, automáticamente se les acaba la pila. Y todos se quedan como, ah, cabrón, no cargamos las pilas, ¿qué onda? O sea, ok, pues ahí traemos unas de repuesto, van y las sacan, las cambian y otra vez quieren empezar a grabar y lo mismo, las pilas se descargan automáticamente. Entonces, por eso es que solo pudieron tomar fotos con las cámaras Polaroid, que eran las cámaras que no tenían un mecanismo automático, eh, porque también incluso las máquinas grabadoras de sonido les pasó lo mismo. Al mismo tiempo las empezaron a prender y se les acababa la pila. O sea, era como si no pudieran documentar en audio y en video lo que estaba pasando ahí. De hecho, yo creo que, porque para que un ente pueda hacer lo que hizo, o sea, levantarlo, colgarlo, hacer eso, o sea, tener esa fuerza, siento yo que agarró esa fuerza de la energía de las baterías. Pues, pues, no sé, digo, apenas que fuera el ente del conejo Energizer. Era un fantasma Y Tesla. de hecho, fíjate que lo que comentaste hace rato, ¿no? De los orbes, esos que Ujú. Jackie vio, cuando están grabando, cuando graban las entrevistas con ella, al ver las grabaciones, aparecen esos orbes en la grabación, alrededor Ujú. de ella, que de hecho se ve que uno le entra y Y le sale sale. uno de esos Sí, orbes. por la cabeza. Ok. Bueno, ya ahí en la investigación, pues obviamente notan la parte del líquido este amarillo y toman muestras de él y le envían a lo que es el laboratorio de medicina de la Ujú. UCLA para ver qué era lo que contenía, ¿no? Y se llevaron una sorpresa bastante inquietante porque, bueno, este líquido, cuéntanos qué es lo que contenía Contenía plasma de ser de humano, ser humano. pero no así, no cualquier plasma, sino específicamente era plasma de hombre, Era un plasma de hombre. Para de, entrar, ningún hombre vivía en en esa la casa, casa. así. En segunda, bueno, como el plasma no es como la sangre que me corté y ahí No, quedó, no. no funciona de esa manera. De incluso cuando el plasma está expuesto a la, pues a la temperatura, al ambiente, pues empieza a ser líquido completamente y este plasma tenía una consistencia viscosa, Como gelatinoso. como gelatinoso exactamente. Y además estaba mezclado con una gran cantidad de yodo. ¿Por qué? No tiene ninguna lógica, ¿no? Hasta ese momento. Bueno, hasta ese momento. Entonces, pues obviamente ahí ya estamos hablando de una investigación científica, de un laboratorio de medicina que analizó pruebas que se tomaron de la misma casa y que de alguna forma no tenían ningún sentido. O sea, Y hay fotos, ¿no? Del líquido sí, este, hay hay fotos fotos, también. Así claro. es. Ok, también por ahí en una de esas, cuando subieron al ático, cuando Jeff subía al ático, le arrancaron la cámara que traía fotográfica, una cámara pesada, la arrancaron y la aventaron contra el piso. Afortunadamente, o sea, no le pasó nada a la cámara y la pudieron recuperar, pero estamos hablando que traía correa la cámara, o sea, no era como que se le cayó y rodó, no, se la arrancaron literalmente del cuello y la aventaron, ¿no? O sea, ya era una cuestión, sobre todo con Jeff, una cuestión muy hostil y Ya la traían ya con... hay una razón por la cual, obviamente, vamos a entrar más en detalle. También las luces con las que subieron al ático, las linternas, automáticamente en cuanto subían y las prendían, las baterías también se volvían a descargar. Era como si no hubiera energía
en esa casa que pudiera mantener los aparatos funcionando, ¿no? Ahí fue cuando pasa el suceso que hace que Jackie Hernández decida salir de la casa, que es que ve que esta sombra está en la habitación de sus niños, cerca de su bebé, y esta sombra le deja una marca en la frente como una quemadura. Ahí Jackie dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, yo me voy, toma a los niños y se va. Y ya no vuelve jamás a esa casa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasa después de que Jackie abandona esta casa? Se lo lleva. Básicamente, ¿no? Jackie se vuelve a reunir con el padre de sus niños y pues le dice, oye, pues vamos a intentarlo de nuevo, vámonos juntando y te vienes conmigo a un lugar que estaba a 300 kilómetros, millas, perdón, de donde estaba la casa de esta de San Pedro, y era como una especie de un trailer park. Entonces, pues dice Jackie, pues vámonos para allá. Todo esto en Monterrey. Todo, Ah, no. ¿Dónde está? se va, Se lo gana. se va para allá, se va al San Pedro Garza. No, Oye, de 300 kilómetros. se va para allá a este nuevo lugar y al principio pues todo normal, todo en orden, no había ninguna cuestión que le preocupara, hasta que un día, mientras ella lavaba los trastes mirando que era su pareja, eh, por la ventana, este empieza a caminar como de una manera un poco extraña, como que iba y venía sin rumbo, sin razón alguna, y empezó a verle una especie de humo que le salía del cabello de la parte de atrás de su cabeza. Cuando empieza a notar esto, Al empieza a enfilarse hacia la casa, entra a la casa y la ataca por completo, o sea, así de la nada, se le avienta encima a quererle estrangular, ¿no? Ahí entre los dos forcejean, obviamente, Al queriendo estrangularla, ella tratándose de defender, y de repente este humo que traía en su cabello desaparece y Al como de que, ah, cabrón, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me arañaste, güey? O sea, Estoy contigo. ajá, ¿por qué me atacas? Así de que, güey, no mames, güey. Creo que era al revés. El que se sube se pasa. Exactamente, ¿no? Y también sucedió algo muy curioso, que de esto los vecinos dieron también testimonio, estos vecinos, que fue que intentaron mover un televisor antiguo de esos grandotes del lugar y cuando lo estaban moviendo, la tele, el televisor, el cinoscopio, ¿cómo se llama? Así, sí, ¿no? Sí, Este, parpadeaba como si estuviera prendido. Y cada que parpadeaba, podían ver el rostro de un anciano, de este anciano que había visto Jackie en la anterior casa, ¿no? Entonces, ya esta entidad se había ido con ellos, ¿no? Ya estaba de ahí de vuelta Tardó con en ellos. encontrarlos, pero Tardó. Típico de las entidades de los de áticos, los que se van áticos, güey, son detrás de- rencorosos. Y bueno, pues Jackie dice, ¿sabes qué? Me tengo que volver a mudar, güey, no puedo estar aquí. Eh, en ese momento, Al decide prácticamente quedarse ahí. Antes de esto, hay una llamada nueva de Jackie a las personas que hicieron la investigación anterior para contarles estos nuevos sucesos que están pasando y decide el equipo, o sea, Jeff y demás, deciden regresar o llegar a este lugar a retomar la investigación que habían tenido, ¿no? Y ahí se dan cuenta que, pues desafortunadamente, está esa entidad presente. Y lo que se les ocurre hacer, Lo que más bueno, Pues obvio. todo lo normal, güey. Pues si tienes un ático, güey, ¿cómo no puedes utilizar una ouija. una ouija, güey? Eso es muy La del normal. oso, pues. Pero estaba Pues, Ah, mira, si le bueno, vas a hablar a el alguien por turista mundial. teléfono, es una manera de Que comunicarte. viene incluida con el turista. Entonces se ponen a jugar a la ouija, ¿no? Y ahí está jugando a la ouija, empiezan a salir información, les empieza a responder esta entidad con detalles acerca de su muerte, ¿no? Les dice que él
murió ahogado, era un pescador que murió ahogado, que lo asesinaron y En que 1930. en 1930 y que se reportó que había sido un accidente. Y después le preguntan por qué atacó a Jeff de esa manera y le dice es que Jeff está idéntico a la Que me persona que me mató. asesinó. Entonces le generó, ¿a quién odias más? El que te mató a Jeff. Dice, a Jeff lo odio más. ¿Por qué? No sé, pero bueno, pues él odiaba más a Jeff. Y en ese momento, mientras seguían jugando, una fuerza aventó a Jeff con todo y silla contra la pared. Para demostrarle que realmente Exactamente. Muy ambiguo, cabrón, ¿no? Y Oscura, güey. ahí es cuando Jackie dice, ¿sabes qué? Ya me voy yo también de aquí. Al se queda en el lugar, pero curiosamente ahí la cuestión empieza a cambiar porque Jackie empieza a tener menos y menos, cada vez menos situaciones con índole paranormal, pero los que empiezan a sufrir más ataques, más presencias, más situaciones son el staff de la investigación de UCLA. me llevan para allá. Jeff y demás empiezan a sentir ellos, a tener más conexión. Lo que dicen que después de eso, pues poco a poco se empieza pues a disminuir también de su lado, ¿no? Es como si se fuera gradualmente Pero sin acabando, ¿no? embargo, mientras estuvo este fenómeno, pues estaba fuerte porque incluso llegó en la casa de uno de ellos a que se le aventaba papeles al fuego, incluso una caja de balas la aventaron contra la luz. Habría el gas, Habría que prender la estufa se de abría el gas. gas, o sea, si fueron O situaciones, sea, los quería obviamente, matar, los quería definitivamente, le matar. aventaron las balas a la chimenea prendida. Y bueno, por ahí hay una parte de la historia que no sabemos si qué tan real sea, que es la parte en la que Jackie regresa con Susie, con su vecina, su amiga, y decide, pues se queda viendo ahí en la casa donde la habitó. Y dicen que veían este orbe que salió otra vez de ahí y que se fue hacia un cementerio que estaba ahí cerca y se desvaneció en una tumba en específico. ¿Sabes tú al respecto de eso? Pues era donde estaba, la tumba se tenía un nombre, ¿no? Que Ujú. era Herman Herman Henriksen. Munster. Ah, Herman Henriksen. Ajá. Ella con este nombre, ella se dirigió a investigar, pues, Ujú. y encontró efectivamente que había existido una persona con ese nombre que había fallecido el 25 de marzo de 1930, que era pescador, que su muerte se había manejado como accidental y que había viajado en un barco que se llamaba el Astoria, que fue un dato que sí le dio también La la Ouija, entidad, ¿no? o sea, Exactamente. cuando estuvo con ellos, que su barco se llamaba el Astoria. Entonces, ella se supone que pues confirma toda esa información de esa manera. Cuando llega a la tumba la ve y va y todo cuadra, pues lo que le dijo Con la esta entidad información. cuando juegan a la Ouija con los registros de la ciudad, vaya, de la época. Así es. Y bueno, sí termina la historia de el terror de San Pedro, no de San Pedro Garza, donde pues podemos decir que tuvo un final feliz, porque por fin se deshizo Jackie de esto, pero pues que vivió una cuestión aterradora en un lapso de 2 años. De por sí había tenido una vida bastante complicada y esos 2 años probablemente solo vinieron a meterle todavía más cuestiones problemáticas y miedos e inseguridades debido a todo lo que vivió Así es. por este caso de Poltergeist que está muy documentado, que hay mucha información científica al respecto y que incluso este grupo de investigadores que trabajaban para la UCLA, que se dedicaban a eso, una especie de parapsicólogos, y que dentro de sus investigaciones, de sus más de no sé, 3.900 investigaciones, en 3.890 habían salido que pues eran inventos de la gente, o sea, resultados no fortuitos, vaya, por lo que no podemos hablar de una cuestión de charlatanes, ¿no? Son personas que realmente realizaban Investigaban al sus 100%. investigaciones de la mejor manera posible y que en este caso determinaron que sí había cuestiones fuera de este ámbito
o este plano terrenal que afectaron de alguna manera a, pues, a Jackie y a los que vivían alrededor de ella. De hecho, cabe destacar que la casa todavía existe, Ok. todavía existe ahí en San Pedro, pero ya no es una casa que está habitada, es prácticamente un lugar de visita obligada para los turistas. Ah, no tengo visa. Ok. Ya se me venció. ¡Qué casualidad! No, Bueno, fíjate, hay un dato curioso. Cuando estaban en la Ouija, arrojan el dato de ese señor Herman Henriksen. Hendrickson. ujú, Y ahí es donde también se dan cuenta que en realidad hay, no es, o sea, todo lo que estaba pasando no era a causa de un solo ente, ¿no? Que ujú, era a causa de dos, ujú. que era uno maligno y uno, pues, se puede llamar benigno porque pues, no era, no atacaba, ¿no? No hacía Que era el de nada. los orbes, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso lo de los orbes, lo que pasó de que hubo un, o sea, fue como un, el ente malo, el ente bueno, fue cuando lo aleja. Y resulta que estuvieron siempre, pues, en contacto con lo que sería este señor Germán, que era el ente maligno. Y el ente benigno fue el señor John Davis, que fue el arquitecto que construyó la casa y falleció en ella, que era No, el pues ese viejito. dato no lo tenía. Ajá, que era Ya que lo el, venía manejando. que ese señor fue el que se le aparecía, ¿no? O sea, que era el viejito, pues. Nacido en San Pedro Garza García. En San Pedro García, sí, así es. Creo que es abuelo del gobernador ahorita actual. Bueno, pues ahí está la historia del terror de San Pedro, uno de los más impresionantes e interesantes casos de actividad paranormal jamás documentados. Y bueno, pues déjanos sus comentarios, díganos qué les pareció, si saben algún otro dato de este caso en particular que hayamos omitido o que se nos haya pasado o que desconozcamos, déjenlo aquí en los comentarios, se los agradeceremos muchísimo. Raisen, pues muchísimas gracias como siempre. Placer ver este tema tan interesante, que afortunadamente fue una falsa alarma que dicho. Una broma. Una pequeña avión. Muy, muy bien, muy bien. Bishop, Pues muchas gracias como siempre. esperemos que les haya gustado, ¿verdad? Ya saben que siempre lo hacemos con mucho cariño, tratando de brindarles un pequeño rato ameno y pues tal vez en acompañarlos en momentos difíciles, ¿no? Porque ahorita está dura la situación, por lo menos para que en este pequeño lapso de, digamos, comedia, información y eso, pues pudieran, pues, distraerse, ¿no? De lo que estuviera pasando en el momento. Ok, muy bien. Y bueno, si se quedaron hasta el final, se los agradecemos muchísimo, de verdad. Recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones, darle like a este video, comentarlo, compartirlo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todo esto para que nos ayuden a llegar a una mayor audiencia. Y un saludo a la gente de San Pedro Garza García. Pronto hablaremos de eso. Ok, muy bien. Bueno, pues yo soy Reaper, nosotros somos los monos bichis y nos vemos en San Pedro Garza García.